Señor, bendiga nuestra comunión en esta noche. Gracias por los hermanos que están acá con nosotros, juntos. Tú eres el centro de nuestra reunión. Tú eres el Señor. Todos necesitamos de ti, Señor. Gracias por tu preciosa sangre que nos limpia y nos purifica de todo el pecado. Gracias por tu vida que nos capacita, que nos sustenta día após día. Gracias, Señor, por poder estar en la ciudad de Mendoza y tener comunión con los hermanos acá. Gracias por todo, Señor. Aleluya. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Cuando nosotros vemos la propia historia de la iglesia, nosotros vemos después de la muerte del Señor Jesús, tuvimos su resurrección, el Pentecostés, la iglesia fue engendrada, ¿cierto? Y empezó realmente algo maravilloso en esta tierra que era la iglesia, algo nuevo, algo de la nueva creación, no algo del hombre, no una organización, sino algo vivo que vino de Dios, ¿cierto? Nosotros vimos los 120 en el libro de Hechos, en el comienzo, ellos estaban orando, cuando el Espíritu descendió sobre ellos y ocurrió algo tremendo. Había 120 hermanos allí, 120 discípulos, pero cuando el Espíritu fue enviado, surgió un cuerpo con 120 miembros. Esto es algo maravilloso, no es algo que el hombre puede hacer. La iglesia no es una organización, sino un organismo, ¿cierto? Y hay una característica fundamental de la iglesia que es la vida de Dios. Como nueva creación, en la realidad que nosotros recibimos fue la vida de Dios, ¿cierto? Y esta vida de Dios nos hace ser una nueva creación. Por eso, por ejemplo, en Juan 17, a mí me gusta mucho esta oración de Juan 17, porque en esta oración el Señor abre su corazón a partir del versículo 1 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Mismo la cuestión del concepto de qué es vida eterna. Muchos tienen concepto de que vida eterna es vivir para siempre. Pero mismo los gentiles, los que no creen en el Señor Jesús, ellos también van a vivir para siempre, pero en el lago de fuego. Esta es la cuestión, ¿cierto? Después del juicio. Y los que recibieron al Señor van a estar con el Señor viviendo eternamente. Entonces, vida eterna no es una cuestión de vivir eternamente, sino que la vida eterna es la propia vida de Dios, porque solo Dios es eterno, ¿cierto? Entonces, vida eterna es la vida de Dios. Ganar la vida eterna es ganar la vida de Dios. Y es claro que vamos a vivir para siempre con Dios, pero ganamos mucho más do que vivir eternamente. Ganamos la vida de Dios, porque de criaturas de Dios nosotros nos tornamos hijos de Dios.
Todos los hombres son criaturas de Dios, pero ni todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son los que fueron engendrados por Dios, nacieron de Dios, ¿cierto? Entonces el Señor Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces la vida está vinculada al Dios verdadero, al propio Dios. Y en esa oración hay algo. Por ejemplo, a partir del versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mira esta oración. El deseo de Dios, del Señor Jesús, es que seamos uno. Él nos dio su palabra, Él nos dio su nombre para que seamos uno. ¿Sabe? Esta cuestión de unidad, hay un padrón. Muchos tienen un padrón propio. Por eso, mira, entre los cristianos hay distintos conceptos de unidad, ¿cierto? Unos piensan así: bueno, somos uno y esta unidad va a se manifestar en la eternidad. Otros dicen: no, necesitamos ser uno de una manera más práctica. Pero unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero el padrón de unidad que Dios nos da, que el Señor nos da, ¿cuál es? Este versículo 11 dice: guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Más adelante, Él dice de una manera más clara. Por ejemplo, en el versículo 20 en delante: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mira qué cosa tremenda. El Señor, esta oración del Señor no era solamente para los discípulos, ¿cierto? Acá dice: no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Estos somos nosotros, ¿cierto? Entonces el Señor estaba orando por nosotros. Es el deseo del Señor, la gana que Él tiene para cada uno de nosotros. Ese es el punto. Y dice, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cuál es el padrón de la unidad? Dios desea que seamos uno, así como el Hijo y el Padre son uno. Mira, no es nuestro concepto de unidad. Ahora, hermanos, yo hago una pregunta. ¿Cuántos hijos de Dios se preocupan con eso? ¿Cuántos hijos de Dios preguntan a Dios: Señor, ¿qué tú deseas para nosotros? No lo que yo deseo, sino: Dios, ¿qué tú deseas? ¿Qué es que está en tu corazón? ¿Cuál es el deseo que tú tienes para con nosotros, para esta nuestra unidad? La cuestión de unidad es algo inherente a la vida de Dios. Porque Dios es uno, ¿cierto? Dios triuno. Esta es la perfecta unidad, 3 y 1 al mismo tiempo, ¿cierto?
es la perfecta unidad. Y acá dice que Él desea que seamos uno, así como el Hijo y el Padre son uno. Entonces, cualquier otra unidad que no está en este padrón no satisface a Dios, ¿cierto? Está muy claro, porque este es el deseo de Dios. Él nos dio su nombre. Versículo 11 dice: guárdalos en tu nombre para que sean uno, ¿cierto? Versículo 20 dice: los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Él nos dio su palabra para que seamos uno. Versículo 22 dice que Él nos dio su gloria para que seamos uno. Entonces Él nos dio su palabra, Él nos dio su nombre, Él nos dio su gloria. ¿Para qué? Para que seamos uno. Porque cuanto más de Dios nosotros recibimos, más uno somos, ¿cierto? Cuanto más de Cristo tenemos, más uno somos. Pero cuanto más de Adán tenemos, más divididos somos. Por eso, ¿qué es la iglesia? La realidad de la iglesia como el cuerpo de Cristo es la suma de Cristo que hay en ti, ¿no? Que hay en ti, Cristo que hay en ti, más el 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 Cristo que hay en ti, menos el Adán que hay en nosotros, en cada uno de nosotros. No es la iglesia, no es solamente más Cristo, es también menos Adán. Esta es la realidad que Dios desea en trabajar para dentro de nosotros. Y la unidad es algo inherente a la vida de Dios. Dios es uno. Donde está Dios, allí hay unidad. ¿Cierto? Mira un matrimonio. Cuando los dos están en la carne, los dos están en Adán, pelean. Pero si los dos están en Cristo, hay unidad, ¿cierto? Mismo entre dos hermanos. Por ejemplo, yo y Roberto. Si yo estoy en mí mismo y él en él mismo, solo pelea. Pero si yo estoy en Cristo y él está en Cristo, tenemos unidad, somos uno. Y es claro que para haber unidad hay necesidad no solamente de tener más Cristo, sino menos Adán. Por eso hubo la obra de Cristo en la cruz. La obra de Cristo en la cruz fue para terminar con el Adán, terminar con el viejo hombre. Y en resurrección hacer surgir el nuevo hombre. Este es el punto que es fundamental. Y mira, en 1 de Juan, vamos juntos a leer estos versículos 1 a 4, ¿está bien? 1 de Juan, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Vamos a leer juntos, ¿está bien? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan da un testimonio, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Mira, a Juan, él ahora da un testimonio tremendo de que este Señor Jesús, Él era la propia palabra de Dios, ¿cierto? Es la propia expresión de Dios. Él era esta palabra de vida. Y Él oyó, Él había visto, contempló, sus manos palparon. Entonces es algo concreto. Y acá dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Mira, todo que Él hace es para traer para todos los hermanos para la comunión. Y acá dice, para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En la realidad, Él está trayendo para la comunión con Dios. El secreto de la iglesia es la comunión con Dios. No es comunión en una doctrina, no es comunión en una enseñanza, es una comunión con Dios, porque es una comunión de vida. Este es el ejemplo del cuerpo, ¿cierto? El cuerpo tiene comunión de vida, ¿cierto? Por eso es un organismo. Todo el organismo tiene comunión de vida. Ahora, organización tiene comunión en estatutos, ¿cierto? ¿Cómo se llama acá? Decreto. Se ordenan, por ejemplo, a una organización civil, una empresa, ¿cierto? Una empresa, ahí llamado contrato social, acá se llama también así. No, el contrato social. El contrato social que forma la empresa, ¿cierto? Entonces, todos los socios son uno por medio de este contrato. Empresa sí. Entonces, este es algo, pero no es algo de vida, ¿cierto? Por eso que cuando hay un problema de un socio con otro, rompe la sociedad y cada uno va para su lado. Mire, hermanos, lo que está ocurriendo con el pueblo de Dios. Rómpese contratos, ¿entiende? Solamente es posible romper contratos cuando no hay vida, porque en un organismo no se rompe la vida, ¿cierto? Este dedo, por ejemplo, no puede decir yo quiero salir. Él está en el cuerpo, está vinculado al cuerpo, es algo de vida. Misma cosa, por ejemplo, mi hijo siempre va a ser mi hijo, ¿cierto? Porque es una relación de vida. Mismo que él diga, yo no soy tu hijo, pero la propia vida da testimonio que él es mi hijo. Entonces, hermanos, mire algo. El pueblo de Dios debería manifestar al mundo la unidad de Dios, ¿cierto? Pero no es esto que nosotros vemos. Divídese, rómpese como una sociedad, como una organización. Esto nos muestra que falta realidad del cuerpo de Cristo. Y todo el secreto del cuerpo está en la vida. Cuando uno muere, el cuerpo desaparece, ¿cierto? Con el tiempo, todo se va, desaparece todo. Entonces, el secreto de la iglesia está en la vida de Dios. Por eso, hermanos, nuestra comunión es en la vida de Dios.
Muchos acá yo estoy viendo por la primera vez. Pero yo digo que somos uno por la vida de Dios, ¿cierto? Este es el hecho. Somos unos por la vida de Dios que está en nosotros. Nuestra comunión está basada en la vida. Este es el punto fundamental. Es un punto que necesitamos ver. Que la vida de Dios, la vida que nos une, es mayor do que cualquier otra cosa. Y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Sabemos que después que empezó la iglesia en Jerusalén, en Hechos, muchas cosas ocurrieron, ¿cierto? Muchos problemas surgieron. Y la iglesia entró en degradación. Por eso, en el final del siglo I, apóstol Juan, con casi 90 años de edad, él escribió el Evangelio, sus epístolas y Apocalipsis. Y él, en este momento que había ya tantas cosas del hombre había penetrado en la iglesia, y muchas cosas ya estaban destruyendo las cosas de la iglesia. Dios levanta a Juan para dar estas palabras tan preciosas. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Mira, en este momento, Él toca el punto fundamental. Él quiere llevar todos nosotros al principio de todo. Porque en este tiempo que Él estaba viviendo, ya había penetrado muchas cosas del hombre, muchas opiniones del hombre. Y en este momento que Él entonces dice: en el principio era el verbo. Él desea nos llevar al principio, antes de todas las cosas, mismo antes de la creación. Porque el versículo 2 dice: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Él nos lleva antes de la creación, donde había solamente Dios y su propósito. Y si nosotros hoy amamos a Dios, debemos preguntar a Dios: Dios, antes de la creación, ¿qué es que estaba en tu corazón? ¿Cierto? ¿Qué es que estaba en tu corazón antes de la creación, antes de todo? ¿Cuál fue el motivo que te hizo crear el hombre? ¿Cierto? ¿Qué es que había en tu corazón? Yo creo que este punto Juan desea nos llevar para este punto donde no había ninguna opinión del hombre, solamente lo que estaba en el corazón de Dios. Una cosa que nosotros vemos entre los hijos de Dios, muchos toman a Dios como un empleado, ¿cierto? Dios, haga esto para mí. Dios, yo necesito de esto. Yo haga esto.
Haga para mi esposa, haga para mi hijo, haga para mí, haga para mi empresa, haga para todo. Esta situación es bueno para quien es niño, porque los niños son así. Pero a medida que nosotros crecemos espiritualmente, empezamos ya a cambiar. ¿Sabe? Cuando nosotros somos niños, nosotros juzgamos a las personas por lo que hacen para nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, a nuestros hijos, cuando los padres no hacen la voluntad del hijo, el hijo se enoja y dice: no te amo más, ¿cierto? No te amo más. Entonces, los niños aman por lo que las personas hacen para él. Y también como cristianos, como hijos de Dios, cuando nosotros somos niños, amamos a Dios por lo que Dios hace para nosotros. Pero si nosotros crecemos en vida, pasamos a amar a Dios, no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Amar a Dios por lo que Él es, no por lo que Él hace. Por eso cuando nosotros crecemos, pasamos a amar a nuestros padres, porque son nuestros padres. Punto final. No necesita ninguna otra razón, ¿cierto? Cuando éramos niños, amábamos a ellos, ¿por qué? Porque ellos nos trataban bien, hacían tanta cosa buena para nosotros, pero cuando crecemos, las cosas ya no son así, ¿cierto? Las cosas realmente cambian. Y hay un punto que es muy interesante, es que vamos a ver, Apocalipsis capítulo 15. Versículo 3. 15:3. Vamos a leer ese versículo 3. ¿Está bien? Y entoaban... no, perdóname, yo estoy leyendo en portugués. Espérame, 15:3. Vamos. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ahora vamos a leer Salmo 103. Salmo 103. Versículo 7. (103:7). Vamos a leer. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Mira, este Salmo 103, versículo 7 y esta parte de Apocalipsis nos muestra algo muy importante. Este Salmo 103:7 dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel
sus obras. 103, versículo 7. Mira, los hijos de Israel conocerán las obras de Dios, pero Moisés conoció los caminos de Dios. Estas dos cosas son distintas. Así como en esta parte de Apocalipsis 15, que dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Si nosotros somos niños, conocemos solamente las obras de Dios. Juzgamos solamente por las obras de Dios. Nuestro conocimiento de Dios son solamente por las obras de Dios. Pero si nosotros nos importamos con Dios y crecemos espiritualmente, pasamos a conocer los caminos de Dios. ¿Qué son los caminos de Dios? Son los principios que rigen la acción de Dios. Dios sigue principios de Él mismo. Estos son los caminos de Dios. Entonces, hermanos, yo creo que debemos no más ser simplemente los que conocen las obras, sino que conocen los caminos de Dios. Realmente se importar con lo que Dios tiene en su corazón. Volver al principio. Y entonces allí vemos Dios, lo que Dios deseaba con la creación del hombre, es por medio del hombre tener su expresión, ¿cierto? La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo es la expresión de la vida, ¿cierto? Es el vaso, el instrumento para una vida expresarse. Si uno no tiene cuerpo, no hay expresión. Entonces, la expresión debe ser compatible con la vida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el perro, él tiene una vida de perro y él tiene un cuerpo de perro. Y ese cuerpo de perro es exactamente compatible con la vida de perro, ¿cierto? Por ejemplo, el pato y el pollo son distintos, ¿cierto? Si la vida de pato está en un cuerpo de pollo, hay problema, va a morir, ¿cierto? Porque con aquel cuerpo de pollo no va a conseguir nadar. Entonces, Dios, su vida, tiene un cuerpo que es expresión. La expresión debe ser compatible con la vida de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, la pregunta es, cuando miramos hoy la expresión de los hijos de Dios, por ejemplo en Mendoza, la expresión, cuando yo hablo de los hijos de Dios, son todos los salvos, los convertidos, ¿cierto? Cuando miramos todos los hijos de Dios en esta ciudad de Mendoza, esta expresión es compatible con la vida. ¿Es la expresión de esta vida? Este es el punto. Dios, entonces, tiene un llamamiento. En cada ciudad, hay hijos de Dios que tienen una inquietud interior por causa de esto.
Porque siente, Señor, ¿es esta su expresión? ¿Es esta la plenitud de su vida? Según la palabra de Dios, todas esas organizaciones van a quedar hasta la venida del Señor. Pero también en la palabra hay que va a haber personas que estarán viviendo la realidad de esta expresión. Esto es lo que Dios desea. Yo estoy por la primera vez en Mendoza. Estoy cierto de que en esta ciudad hay hijos de Dios que tienen esta inquietud. Señor, gane una expresión compatible con su vida, con lo que está en tu corazón, con lo que estaba en tu corazón desde el principio. Y desear vivir para esto, pagar un precio por esto. ¿Sabe? Un día yo toqué profundamente el corazón de Dios en este aspecto. Yo consagré mi vida. ¿Para qué? Para que Dios gane esta expresión donde yo vivo, en mi vida, y también para que Dios gane expresión en todas las ciudades de la tierra. Entonces, yo creo, hermanos, que este es un punto básico, importantísimo, porque todos ya recibimos la vida de Dios al creer en Él, ¿cierto? Nacemos de Dios. Mira, en el Evangelio de Juan capítulo 3 tenemos la historia de Nicodemos. Él era principal de los judíos, fariseo, ya era una persona de una cierta edad, ¿cierto? Una persona correctísima. Él era todo lo que un hombre desea ser, ¿cierto? Un hombre correcto, buena expresión, todo, pero el Señor habló a él que necesitaba nacer de nuevo. Esto quiere decir, lo que tú necesitas es esta vida. Entonces, hermanos, nosotros ya recibimos esta vida. Lo que necesitamos hoy es permitir que esta vida trabaje en nosotros, y de tal forma que Dios gane la expresión en esta ciudad. Amén. Este es lo que estaba en mi corazón con esta comunión que tuvimos antes, ¿cierto? Despertó esto en mi corazón, lo que gustaría de compartir. Amén. Jesús es el Señor.